cuarta generación. Sí, cuarta. En el año 98, cuando vengo a vivir a Reconquista, mi abuela me empieza a contar la historia de la familia acá. Y mi abuela es Pipaón Brilló. Mi bisabuela es Modesta Brilló, casada con Isidoro Pipaón, que viene a Reconquista con el ferrocarril. Trabajaba con Patricio Díez y allí, bueno, empiezo a conocer la historia de la familia. Bueno, por supuesto lo conozco después, primero a Pochola, después a Seba y a su familia, a toda la familia de Pochola, y a través de mi abuela también a Virucha, a Nelia, que es la que escribe toda la historia de la familia, no solo del tío Pablo, como le dicen todos en la familia, sino que escribe de toda la familia. Y allí empezamos a descubrir todo lo que significó para esa época. Estamos hablando desde 1910 hasta 1930, un poco la vida política de la familia, porque bueno, si bien Isidoro Pipaón trabajaba con Patricio Díez y posteriormente son radicados en Goya, donde ya montan una curtiembre, trabajando, siempre siguiendo el trabajo junto con Patricio Díez. Y allí, bueno, el resto de la familia queda aquí. El segundo intendente de Reconquista, Juan Brilló, es hermano de Pablo Brilló, quien después asume como gobernador del Chaco en 1922. Y bueno, después, bueno, tenemos varios en la familia, Alberto, el abuelo de Seba, que también es intendente, y Celestino Lanteni, casado con Rosa Brilló, la más chica de las hermanas Brilló, también asume como intendente. Entonces allí descubrí un poco la rica historia política de la familia, de mi bisabuelo, serían bisabuelos también del Seba. O sea, nosotros somos cuarta generación en esta tradición. Y uno, bueno, yo nunca había militado en política, nunca trabajé en ningún partido, y allí también descubrimos su actividad como también iniciadores del Partido Radical en Reconquista, porque también forman parte, y después del 45 se vuelcan al peronismo. Y yo tengo una historia personal con Juan Brilló, porque si bien él fue intendente, el segundo intendente de Reconquista, pero después fue gobernador del Chaco, pero termina su actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires y fallece allá por el año 1972. Justo yo tuve, cuando tenía 1 año y medio, estuve internado por una gran quemadura que tuve, me llevaron a internarme a Buenos Aires, y cuando me dan el alta fuimos a la casa de Juan Brilló, bueno, tío de mi viejo, y bueno, mi mamá me cuenta de la historia allí con Juan Brilló, que bueno, nos recibió en su casa cuando me dieron el alta. Yo tenía 1 año y medio, 1 año y 7 meses. Este es el famoso bastón del tío Pablo. Cuando llegué a Reconquista, mi abuela me dijo que me pedía una sola cosa, que era tratar de recuperar el bastón del tío Pablo, y yo no sabía ni quién era el tío Pablo, así que imagínense la historia de este bastón. Cuando Pablo Brilló viaja a México, después de una gira y de todas sus exposiciones, allí Valles Inclán, quien en esa época era un referente a nivel latinoamericano, le entrega este bastón en obsequio a Pablo Brilló, y bueno, después hay una historia que es para escribir un libro y para hacer una película con la historia del bastón, porque es algo que toda la familia, no sé si Seba tiene la misma percepción desde su familia, pero era lo que tanto Virucha como Pochola como Porota, que era mi abuela, quería que podamos volver a conseguir el bastón del tío Pablo. Así que bueno, le agradecemos también
a Gabriela Contepomi, que nos pudo prestar el bastón para poder tenerlo aquí en el museo por estos días, que bueno, que queremos que quede aquí, pero bueno, será trabajo con Gabriela para ver si podemos llegar a un acuerdo, porque creemos que es parte del patrimonio de la ciudad, por lo que significó Pablo, no solo para Reconquista, sino para todo el movimiento que nace ya antes del 1918, cuando impulsan la reforma universitaria y todo lo que significó también para el país y también para otros países donde la reforma de Argentina fue tomada como modelo. Lo que cuenta Nélida es que estaban acá en la estación de trenes y que él estaba con el bastón. Fue la última vez que viene Pablo vivo a Reconquista, es el último viaje de Pablo. Y lo estaban esperando, le hace una broma y se queda con el bastón y el tren se va. Pablo nunca pudo volver porque cuando vuelve de ese viaje fallece en un accidente allí en Margarita, donde tiene su monolito. Tuvo un periódico, escribió en un periódico y era un poeta, pero tenía un don que era el de la oratoria. Y ese don de la oratoria era el que le permitía estar en todos los lugares de importancia, donde en ese momento se debatían muchas ideas. El caso de la reforma universitaria fue el ícono, pero también participó en distintas campañas políticas de ese entonces, con muy poca edad, ya con 15, 16 años, ya empezaba con actividades y bueno, después en la facultad, una vez que inicia su carrera, allí también sigue con su excelente oratoria que tenía Pablo. Acá tenés las fotos de la familia. Este es mi bisabuelo, que es Isidoro Pipaón, que es el que viene con el ferrocarril a Reconquista. Trabajó en muchos lugares, pero principalmente con el ferrocarril, pero también en el Teatro Español cuando se iba construyendo, así que también formó parte de eso. Y bueno, y Modesta, que es la hermana mayor, que se casó con Isidoro Pipaón. Y aquí están todos los hermanos, toda la familia, con Alcides, que es el padre de todos. Esta es la foto que siempre teníamos nosotros en la familia y no conocíamos la historia, desde Goya, no conocíamos la historia. Creo que era una persona que tenía un don especial. Yo digo que esos dones que Dios da a cada ser humano y que cuando cada ser humano lo descubre y lo multiplica, produce frutos. Y los frutos que producía Pablo desde su infancia eran muchísimos. Era una persona inquieta que por lo que conocimos, de los que nos contaron, mi abuela principalmente, en realidad cuando empecé a conocer toda la historia de la familia, uno se siente más parte de este lugar y se siente arraigado con la historia familiar. Y en ese sentido creo que fue lo que me impulsó a meterme en política. Y cuando descubro la historia de la familia, sentí esa vocación de poder ocupar lugares de toma de decisión para poder volcar mi vocación de servicio, que la sentía, volcarla también en la política. Y estaría contento por muchísimas cosas y seguramente muchas cosas de las que él soñó y luchó se pudieron concretar.
después me habló de que vio la remera y me dijo que ella también quiere empezar a participar en un movimiento estudiantil, así que le dejé el contacto, le dije que nos busque por el Instagram y que como es de matemática que de última pregunte por mí nomás, Sí. así que por eso me atrasé para venir. Qué bueno. Hay gente. Hay que buscarlos. En el año 2017 empieza a haber una transformación, digamos, dentro del grupo y estábamos buscando cambiar la identidad, por así decirlo, del grupo. Buscábamos algo más regional, algo más propio, porque pertenecíamos a una agrupación estudiantil que era de nivel nacional y compartíamos ideales, pero no compartíamos necesidades. Entonces, muchas de esas necesidades, las nuestras, eran distintas a las de Buenos Aires, La Plata, por ejemplo. Entonces decidimos buscar nuestra propia identidad y en esa búsqueda lo encontramos a Pablo. Lo que pasa es que también al tener contacto con universidades tan grandes como Universidad de La Plata, como la Universidad de la UBA, universidades donde el movimiento estudiantil es muy efervescente, y al compartir no solamente ideas, sino encuentros, esto y lo otro, vimos la necesidad de que las necesidades particulares del instituto, si bien no se reflejaban en lo que es una universidad, sí tenían muchos focos en común a lo que era la reforma universitaria. Cuando empezamos, si bien nosotros ya teníamos idea o referentes en lo que es la reforma universitaria, cuando empezamos a investigar, nos topamos de lleno con toda la historia de Pablo, dijimos, tenemos que reflorecer y reforzar nuestra identidad, porque los mismos compañeros del sur nos decían, ustedes tienen algo muy nativo, muy fuerte de allá del norte, y lo tienen que explotar al máximo. Y esos encuentros que fueron pocos pero muy enriquecedores nos hicieron repensarnos y decir, bueno, ahora nosotros tenemos que armarnos y reencontrarnos con nuestro litoral. Sí, además encontrarnos con la imagen de Pablo, que va a ser una imagen local, como decíamos, una imagen regional, cuando por ahí se nos muestra a todos estos referentes que son externos, no son de acá, y nos llamó, nos convocó esa imagen muy fuerte de Pablo, con su oratoria, con su poética, siendo tan joven. Era necesario que tomemos esa imagen y nos parece también una responsabilidad llevar su rostro, su nombre, y bueno, su memoria, claro, su legado. Intentamos de alguna manera darle valor a eso, que es necesario traerlo, repensarlo y ver qué podemos hacer nosotros en nuestros lugares como estudiantes, como futuros docentes, que eso también siempre lo charlamos con los compañeros, esto de repensar el rol del docente en el aula, el compromiso ético, social, cultural que tenemos. Nos parece una responsabilidad muy grande y bueno, y Pablo nos brinda un montón de herramientas para pensarnos a nosotros mismos como humanidad también. El nombre de Pablo resurge muy poco, pero suena referente a lo que es las instituciones educativas. Entonces no es ajeno tampoco a la currícula del profesorado, de todas las carreras del profesorado, porque hay una materia donde hablamos de instituciones, donde hablamos del rol docente y donde muy de refilón pasa el nombre desapercibido para algunos resuena al ser del norte, y ahí es donde tenemos que nosotros agarrarnos fuerte y decir, che, Pablo Brilló fue esto y nosotros lo estudiamos acá. Acaba de pasar la profe de instituciones, que ella fue la que nos trajo el nombre de Pablo, y dice, tengo que recordar el nombre de un joven muy efervesciente con su discursiva, y quedó resonando en una clase de instituciones, y eso quedó picando, yo ya formando parte de lo que es la agrupación hoy, y fue acentuando que hoy nos llamemos Pablo Brilló. Aparecen algunas opciones, pero fue sin duda Pablo Brilló el que elegimos y volvemos a elegir todos los días para sostener nuestro trabajo, lo que intentamos hacer acá en el profesorado, en el instituto y también a nivel social y en nuestras localidades. Consideramos que los distintivos van del lado del corazón, y si hay algo que a nosotros nos identifica es la cara de Pablo, digamos, más allá de
Entonces se queda, los distintivos van del lado del corazón siempre. Y bueno, la identidad nuestra como estudiantes es esta agrupación. Y el poema que tenemos a nuestra espalda también. Encontrarse en un ideal, abstraerse en un pensamiento, darse entero al ensueño, empacharse de lirismo, florecer de entusiasmo, eso es vivir. Lo que vamos a hacer es ir, preguntar si podemos pasar, presentarnos quiénes somos. Lo que hacemos siempre es incentivar a los chicos de que consulten por las dudas que tengan y bueno, y que intentar de ver quién levanta la mano, el delegado, ¿sí? Ahí como para ir incorporándolo a la agrupación de a poquito. Sí, más que nada eso, contar quiénes somos, qué estamos haciendo. ¿Todo bien? Estamos representándonos, digamos, al grupo de la agrupación Pablo Brilló. Entonces estamos pasando por cursos para que nos vayan conociendo. Si nos das unos minutitos. Gracias, profe. Bueno chicos, qué poquitos. Nosotros somos estudiantes de acá, del profesorado. Yo particularmente soy estudiante de Ciencias de la Educación y de Historia, primer año de Historia. Y bueno, venimos a contarles quiénes somos, qué es lo que hacemos y que bueno, somos una agrupación estudiantil que tiene unos cuantos años ya dentro del profesorado. Nos llamamos Agrupación Estudiantil Pablo Brilló. Ah, claro. ¿Qué curso es? Geografía, tercero de geografía. Tercero de geografía. La mayoría hasta 8. ¿De qué año son? De la cuña también tenía problemas para cobrar el profesorado. La agrupación es Pablo Brilló, así que la pregunta es ¿quién fue Pablo Brilló? Bueno, Pablo es un referente de acá del norte que fue muy importante para lo que fue la reforma universitaria, que dio cimientos y bases a lo que hoy conocemos como la Universidad Argentina, la Universidad Nacional. Entonces, cuando nosotros elegimos llamarnos Pablo Brilló, fue porque nos dimos cuenta que era de acá, nacido en Las Toscas, que fue muy importante con su oratoria cuando fue el primer congreso estudiantil universitario, formó parte de la Federación Universitaria Argentina y trascendió a Latinoamérica, a Estados Unidos y a Europa. Él con su discurso, manteniendo en alto los pilares de lo que hoy es la universidad, democrática, sí, pública y gratuita. Fue llevando todos esos ideales del movimiento estudiantil argentino al resto del mundo entero, literal. Poner en valor a Pablo Brilló. Y bueno, Pablo Brilló es un líder, es un poeta, es una figura que te enamora enseguida. Creo que
remontarnos a la historia y muchas veces conocer las raíces nos hacen sentir parte del lugar donde vivimos. Y cuando vine a vivir a Reconquista, mi abuela, que le decían Porota, prima hermana de Mari, de Pochola, de Virucha, donde pasaban horas hablando por teléfono y discutían sobre lo que estaba escrito del tío Pablo. Y allí uno empieza a conocer la historia de la familia. Bueno, Mónica, Seba están aquí. Y realmente la historia de la familia es muy rica en varios sentidos, desde sus orígenes allí en Las Toscas, pero después cuando viene a radicarse a Reconquista, y bueno, como todos, porque tanto Pablo como Juan, como Modesta, como Rosa, como Alcide, bueno, todos de la familia siempre fueron trascendiendo en las actividades que hacía. Bueno, Juan fue el segundo intendente de Reconquista y después fue gobernador del Chaco. Su hermano que realmente también tuvo una vida muy fructífera, porque después también termina trabajando en organismos nacionales y bueno, termina falleciendo en 1972 en Buenos Aires, trabajando muchos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y realmente la historia es muy rica, y cómo desde Reconquista podían tener tanta presencia a nivel provincial y también a nivel nacional. Así que bueno, simplemente agradecer a todos los que hicieron posible nuevamente este recordatorio a Pablo, recuperando cosas que son muy valiosas y muy sentidas. En el caso del bastón que decía, y que la tenemos a Luciana con nosotros, yo no sé qué tendrá de misterioso ese bastón, pero fue lo único que me recomendó mi abuela cuando vine a vivir a Reconquista. Dice, rastreá el bastón del tío Pablo, y yo no sabía ni quién era el tío Pablo. Así que bueno, gracias por poder traerlo y tenerlo en la muestra este mes de aquí en el museo, pero bueno, seguramente algún sentido tendrá, porque toda la familia durante muchas décadas siempre recuerdan eso del bastón del tío Pablo como un objeto muy valioso. Así que bueno, simplemente agradecer, felicitar y bueno, a seguir adelante. Se adapta a cualquier tono, así que se lo dedico a Pablo, que en algún lugar de acá debe andar, hablando del bastón. Yo me imaginé la película en Netflix con ese bastón, con esa búsqueda. Bueno, así. Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Y hay una herida, llega la vida trayendo tu amor. Bueno. Y él decía que era una corriente política de la que por ahí no se escribió mucho, pero hablaba del brillosismo como corriente política de Reconquista. Muy orgulloso de que su lucha no fue en vano. La lucha que ellos tuvieron en esa época no fue en vano, no solo para la universidad, porque también la Universidad Nacional del Litoral, sino también para otras, porque marcaron un camino en esa reforma, y eso también posibilitó que nuestro país pueda surgir como una estrella en toda América Latina en esos años. Creo que Pablo se sentiría de esa manera si estuviera vivo. Tiene gente muy sabia este congreso, que al hablar lo hace en tono ultra tonante, pero que al fin y al cabo todo eso no pasa de un torneo petulante. Hay más de un congresal
que gasta obeso, abdomen de prosaico comerciante, llegando a cometer hasta el exceso de citar audazmente al mismo Dante. Otros hay pintorescos tartatarines, cazadores de exóticos latinos que fablan en difícil muellemente. Y no faltan pulidos relatores que aceptan la etiqueta de doctores y visten jactex solamente. Gracias, Pablo, por todos tus ideales y por tu lucha para que tantos puedan seguir ese camino para el bien de las personas.